Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de marzo del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Números capítulo 7. Números capítulo 7. Voy a hablarles un poco del libro de Números, em, porque es importante a lo que hemos venido estudiando en la iglesia en este tiempo de preparación para la Semana Santa. En la tradición católica teníamos una preparación llamada la Cuaresma, que empezaba con el miércoles que se llama en la tradición, se llama en la tradición católica el miércoles de ceniza, ¿sí? Y la idea es un tiempo de preparación que incluso cada semana los viernes había como una especie de ayuno de abstinencia de carnes, y la idea era o es preparar pues que el corazón hacia la Semana Mayor. Como creyentes cristianos, sí debe haber en nosotros una prioridad por este tiempo de búsqueda, de reflexión, de gratitud, de alabanza y reconocimiento por la obra que el Señor hizo por nosotros. En el Antiguo Testamento, lo estudiamos días atrás, que en el libro de Levítico, el Señor estableció unas celebraciones, unas fiestas que hacen memoria de acontecimientos milagrosos que el Señor hizo en su pueblo. La Pascua, la libertad, la liberación, la provisión. Se celebra también el hecho de que el Señor le dio las leyes o las instrucciones a su pueblo, y asimismo, pues es muy importante para nosotros, de nuevo está en la Biblia, conmemorar, celebrar, tener presente lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Para darle la gloria y el honor. El libro de Números, a propósito de nuestra preparación que le hemos llamado Camino en el Desierto, el libro de Números, su nombre original en el texto hebreo es Bamidbar, ¿sí? Y seguramente ya nos hemos ido familiarizando con algunos términos, y ese Bamidbar es, habíamos estudiado la palabra Midbar como desierto, ¿sí? Y la vimos varias veces, y dijimos que Midbar es el lugar de la palabra, o sea, desierto quiere decir, por su raíz etimológica, eh, el lugar, ¿sí? Lugar de la palabra, o lugar donde se habla, ¿sí? Y números, si ustedes me acompañan en números 1:1, números 1:1, dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el desierto de Sinaí. Quiere decir que esta primera expresión en el texto hebreo, la primera palabra que aparece es en el desierto, ¿sí? En el desierto. Y el nombre original entonces de números, que es en el desierto, se refiere a que lo que nos cuenta el libro de números se desarrolla en el desierto de Sinaí, ¿sí? Digamos, de alguna manera para que entendamos el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entre Génesis y Éxodo, ¿sí? Podríamos decir que hay una línea cronológica, bueno, digamos, Génesis, Éxodo y Números, hay una línea cronológica, siendo Números el libro que se centra en los relatos que se dan en el desierto, ¿sí? Cuando se crea, no se crea, sí, digámoslo así, se crea, se construye más bien en la palabra, se construye el tabernáculo, vienen unas normas y viene el establecimiento de un orden en el pueblo. El libro de números, cuando se traduce al griego, se le da el nombre de números del griego aritmoi, que quiere decir números o datos, y se refiere, y en la traducción le cambiaron el nombre, porque el contenido del libro de números tiene que ver mucho con estadísticas, con datos, con censos. De hecho, el versículo 2 del capítulo 1 de números dice,
tomad el censo de toda la congregación. Entonces, les explico brevemente. El pueblo de Israel había salido de un proceso de esclavitud de varios años. Habían estado 430 años viviendo en Egipto, pero la esclavitud, como hemos hablado, se dio en el último tiempo por un faraón que no conocía a Moisés. El pueblo pues no tenía un orden, era un pueblo esclavo, no tenía una estructura social, y venían y tenían que pasar a través del desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto, como hemos insistido, no lo podemos ver como un lugar malo. Cuando el desierto es un lugar malo, el desierto es un mal lugar cuando no caminamos con el Señor, cuando el Señor no camina en medio de nosotros, ¿sí? Pero el desierto, según el texto bíblico y lo que nos explica incluso a la luz de la vida del Señor Jesús, es un lugar de paso, de transición, de entrenamiento, de preparación, ¿sí? Para lo que vendrá, para, en el caso del Señor Jesús, para su ministerio, en el caso del pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida y vivir, saber vivir, ¿sí? Entonces, el desierto, obviamente, pues, es un lugar, como les dije, al ser un lugar de entrenamiento, es un lugar de prueba, pero ¿cuál es la clave del desierto? Escuchar atentamente la voz del Señor. Ese lugar, hemos citado mucho Oseas 14:6, que dice: la seduciré, la llevaré al desierto para hablarle al corazón. Es el lugar donde Dios quiere hablarnos al corazón, ¿sí? Y en este desierto, como se llama originalmente el libro de Números, el Señor pues debe dar instrucciones, y las instrucciones que empiezan desde el capítulo 1 tiene que ver con darle un orden lógico, ¿sí? No solo a la administración social, económico, sino sobre todas las cosas como prioridad al culto. Quiere decir que al Señor querer vivir en medio de su pueblo, pues el pueblo debía ser consciente de que el Señor estaba allí y había, por eso se establece el tabernáculo como lugar de reunión entre el Señor y su pueblo. Ojo, porque si bien solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podrían entrar al lugar santo y al lugar santísimo en su orden, el pueblo sí llegaba a los atrios del tabernáculo, y pues era un lugar de encuentro entre el pueblo y entre Dios y el pueblo, ¿sí? Ellos compartían, ellos se encontraban, siempre con una prioridad en su corazón de encontrarse con el Señor. Creo que es tal cual como lo hacemos hoy en nuestras iglesias cuando vamos al templo, pues vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a ser ministrados en su palabra, pero nos encontramos los unos con los otros. De allí la bendición del Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Hay un llamado a congregarse, hay un llamado a compartir, hay un llamado a la comunión. Y ese espacio, ese escenario se da también en el lugar del culto, que sería el tabernáculo. Así que cuando usted empieza a leer Números, a algunos les parece denso, les parece cansón, pasan las páginas de largo, porque empiezan a ver nombres, números, por eso en la traducción griega seguramente le pusieron números, datos, y pues a muchos les cuesta la historia, les cuestan los datos, les cuestan las cuentas, el orden, pero sin duda alguna, en medio de todo esto hay cosas extraordinarias, y por algo está en el texto sagrado, ¿sí? Por algo está en la Biblia. Em, el orden empieza con las funciones que cada uno de los descendientes de Leví va a tener, ¿sí? Acordémonos que Leví, que es uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, Leví se le va a dar el encargo del sacerdocio, ¿sí? Ese es el encargo de Leví, el sacerdocio. Les decía entonces que Leví, como hijo de Jacob,
pues no tuvo una porción de tierra. El Señor les dijo, yo soy su porción, yo soy su heredad. Cuando se distribuye la tierra santa, a cada tribu se le va a dar una región, ¿sí? Un lugar físico. Pero a los hijos de Leví no se les va a dar un terreno porque todos los descendientes de Leví van a estar encargados del tabernáculo y de la adoración. Por eso se van a llamar levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Descendientes de Leví que se van a encargar de todo lo que tiene que ver con el culto y la adoración. Leví tuvo tres hijos. Eso, si usted ha estado leyendo y no ha pasado las hojas de largo en la lectura de números, seguramente ha visto estos nombres porque se han repetido bastante y hace énfasis en ellos. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Esos son los tres hijos de Leví. Leví, hijo de Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Estos tres hijos van a ser digámoslo así, la cabeza de las familias que van a estar al frente del tabernáculo. Entonces, por ejemplo, él le habla a Gersón, a Coad y a Merari y les encarga, uno, funciones, ¿sí? Cada uno tiene una función dentro de la adoración. Y dentro de esas funciones hay una función, permítame decirlo de esta manera, administrativa y hay otras funciones que son operativas. Y cuando hablo de administrativo, tiene que ver con el transporte del templo, tiene que ver con el cuidado perdón, del tabernáculo, entonces quién lleva tal cosa, cómo lo empacan, cómo lo llevan, cómo lo transportan, en la organización, en armar y desarmar, esa es como toda la parte administrativa. Pero en lo operativo tiene que ver con cuál función cumple cada una de estas familias en el culto, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer en el culto? Y de esta manera les decía entonces que cada uno de estos cabeza de familias, Gersón, Coat y Merari y sus familias, pues tienen una función. Pero ojo con esto, Coat es el ancestro de Aarón, María y Moisés. Y estos coatitas, bueno, hay algo también muy importante y es dónde iban a acampar. Cada tribu, que esto está en el libro de Números, acordémonos que en el orden del campamento hay un orden cómo marchan, ¿sí? ¿Quién va adelante, dónde va el tabernáculo y cómo van organizadas las tribus? Ese es un orden. Pero también había un orden, estos son un proceso nómada, ellos están caminando, pero también cuando acampaban había un orden, el tabernáculo en la mitad y se distribuían las 12 tribus a cada uno de los puntos cardinales del tabernáculo. Pero entre las tribus y el tabernáculo también acampaban los levitas de acuerdo a las familias, Gersón, Coat y Merari. Los coatitas siempre acampaban por la entrada, ¿sí? Del oriente, perdón, al sur, porque Aarón, María y Moisés y sus hijos iban a cuidar siempre la entrada del tabernáculo. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que los coatitas eran de los levitas los únicos que podían entrar al tabernáculo, directamente a la tienda, al lugar santo y al lugar santísimo. Y solo los hijos de Aarón, descendientes de Aarón, que venían de los hijos de Coat, podían entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nos está diciendo el libro de números, el orden cómo acampan, el orden cómo marchan, el orden cómo desarman el tabernáculo, el orden cómo arman el tabernáculo, están dándole digámoslo así, estableciendo cómo administrar lo que el Señor les había dado, ¿sí? Ahora, aquí vemos claramente algo que hemos mencionado muchas veces, Dios es un Dios de orden. Donde está la luz del Señor trae orden. Desde el mismo Génesis 1, ¿sí? Cuando la condición de la creación era que estaba en tinieblas, estaba desordenada, estaba vacía,
Cuando el Señor trae la luz, que es lo primero que crea, trae la luz cuando se evidencia ese caos, ¿qué es lo que empieza a hacer el Señor? Dice, separó. Es una palabra que se repite muchas veces en el Génesis. Luego dice, nombró. Y todo esto denota que la luz del Señor trae orden y cuando el Señor trae orden, pues también viene una bendición. Y es como dice el Génesis 1, empezó a llenar cada uno de estos espacios que se fueron ordenando, que quedaron, digámoslo así, claros para que el Señor empezara a llenar. De esta misma manera, el pueblo que viene de la esclavitud, que seguramente tenían desorden en su mente, muchas cosas en su mente, no tenían claridad ni dónde estaban ni para dónde iban, tenían que ser dirigidos en el orden. Mire, permítame decirlo, para mí una evidencia de andar en el espíritu es que hay un llamado al orden. Cuando uno le afloja al espíritu, se empieza a desordenar, se le empieza a desordenar el tiempo, se le empieza a desordenar la casa, se le empiezan a desordenar las cosas, porque la luz del Espíritu sí lleva el corazón a ordenar, la mente a ordenar. Cuando hay muchas ideas, muchos pensamientos, muchos planes, a veces opuestos, contrarios, eh, ilógicos, es porque falta luz en el espíritu, falta luz en la mente que viene del Espíritu Santo. Cuando una persona se empieza a conectar con el Señor, empieza a suceder algo especial. Sus pensamientos se ordenan, sus ideas se ordenan, sus emociones se empiezan como a depurar y a poner en orden. Y viene entonces también el experimentar el respaldo, la bendición y la ayuda del Señor en toda su vida. Eso es lo que Él está haciendo en Números. Están en el desierto, ¿sí? Vienen de la esclavitud, donde, ahora, ¿cuáles son las prioridades en la esclavitud? Poder comer, tener abrigo, descansar para que al otro día volver al trabajo. Cuando la vida está llena de ocupaciones y hacemos llenos de activismo, de hacer y hacer y hacer muchas cosas porque toca, porque no hay opción, pues obviamente en el camino se empiezan a generar eh, pérdidas por el caos, por el desorden, y pues las prioridades se limitan a lo esencial: coma, duerma, descanse y sobreviva. Pero ya al salir a la libertad, ya no podían vivir en esa misma dinámica, ¿sí? Hablábamos en estos días de que ese yo soy 24/7 no debe ser así. Todos necesitamos, y el mismo Señor estableció un día de reposo para que cesemos de nuestra obra y estemos con Él. Yo no puedo vivir 24/7 en lo que sea, para nada, ni siquiera por más buen padre, madre, esposos, hijos, que seamos 24/7 para mi familia. No, todos necesitamos un espacio a solas con el Señor, con nosotros mismos, ¿sí? Y eso hace parte del orden que el Señor quiere establecer para su pueblo, porque Él sabe que en el caos, en la improvisación, en la falta de preparación, en la falta de planeación, pues obviamente estamos siempre arriesgando. Miren, muchos accidentes que ocurren en la cotidianidad surgen del caos, del desorden, de la falta de planeación, ¿sí? Surgen de la falta de luz, de la falta de proyectar, de prever, de prepararse para lo que viene. Eso es el libro de Números, tan denso para algunos, tan complejo para otros, pero el Señor sabía que si no se dejaban iluminar, si no traían orden a sus vidas, si no separaban cada cosa, si no llamaban cada cosa, pues se iban no iba a funcionar y menos iban a poder administrar la libertad y menos iban a poder administrar la bendición. ¿Qué es el desierto? También entonces un lugar donde el Señor está entrenando para la bendición, ¿sí? Está entrenando, claro, el que no aprende a administrar lo poco es muy difícil que pueda administrarlo mucho. El que no pueda manejar el tiempo, el poco tiempo, digámoslo así, aunque el tiempo es el mismo para todos, ¿no? El día sigue teniendo 24 horas, cada minuto 60 segundos, el tiempo es igual, pero pues algunos tienen más limitación, digámoslo así, pero quien no aprende a administrar lo poco,
pues no va a poder disfrutarlo mucho. Eso es lo que el Señor está haciendo con este libro. Por eso cuando usted se mete a detallarlo, a veces repite, pero lo que está haciendo es lo que cada uno hacía, lo que cada uno aportaba. De hecho, el capítulo 7 que corresponde en la lectura tiene que ver con los aportes que cada príncipe encabeza o príncipe que representa a cada tribu debe darle al templo, ¿sí? Entonces, digamos que esto es toda hay una reforma tributaria, una agraria, bueno, todo un sistema para la administración de lo que el Señor nos ha dado. Debemos sentarnos, ¿sí? Debemos arrodillarnos delante del Señor. Como dice la Biblia en los evangelios, todo aquel que quiere, todo rey que quiere salir a la guerra o todo hombre que quiere edificar una casa, primero se sienta, calcula, mide, proyecta, echa cálculos, ¿sí? Si puede salir a la guerra que vienen 10.000, si, con cuántos él puede salir, si los recursos que tiene le van a ser suficientes para la edificación. Pero para eso necesitamos sentarnos, aplacar nuestra alma, arrodillarnos delante del Señor, buscar su sabio consejo. En el sabio consejo que el Señor nos da, él siempre nos va a dirigir hacia sabios consejos, ¿sí? Eh, no todos nos las sabemos todas y hay expertos para cada área, ¿sí? Hay expertos en cada situación. Y cuando yo me arrodillo y busco dirección y luz en el Señor, estén seguros que Él les va a dar también luz y dirección en quien nos puede acompañar o ayudar en estos procesos que se cumplan sus propósitos en nosotros. Eso leíamos hace poco, creo que en el Salmo 118, cumple tus propósitos en nosotros, pero para cumplir tus propósitos necesitamos quedarnos a veces quietos, abrir los sentidos, tomar una hoja, escribir, poner las cosas claras delante del Señor para que nos dé orden. Es algo que nos afecta a todos, o sea, y más en estos tiempos de tantas voces, tanto entretenimiento, tantos, digámoslo así, tantas distracciones, pero es necesario en el camino del desierto poder sentarse, escuchar la voz del Señor, calcular qué tenemos, eso es el libro de números. Ellos están diciendo, son tantos levitas, son tantos varones, son tantos de tanta edad, son tantos, todo lo cuentan, porque tenían que mirar con qué ejército contaban, tenían que mirar cuántos levitas tenían, quién se iba a dedicar a qué cosa. Y de acuerdo a lo que tenemos, de verdad que es todo un proceso administrativo lo que da el libro de números. Y de acuerdo a lo que tenemos, cómo vamos a planear, enfrentar y a llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Es muy interesante, es muy importante y es un llamado a que en medio de lo que estamos poniendo en orden, siempre el Señor sea nuestra prioridad. Entonces no puede ser que cuando usted se sienta a administrar, a hacer su agenda, no le quede tiempo para congregarse, ¿sí? No le quede tiempo para buscar al Señor. No, este mes está imposible. Me toca dedicarme al trabajo 24/7. No, no puede ser, está planeando que, le hablo a cristianos, a creyentes. Si le hablara a personas incrédulas, pues ni modo, 24/7 para lo que quiera. Pero no puede ser que si yo le quiero dar orden a mi vida, no me quede espacio para buscar al Señor y para servirle al Señor. Porque todo creyente está llamado a servirle al Señor. Le dice, creo que es el rey Josías, bueno, no me acuerdo en Crónicas, hijos míos, no os engañéis. El Señor vuestro Dios os ha escogido para que le sirváis y seáis sus ministros. Nosotros estamos llamados a servirle al Señor en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Entonces, yo quiero poner en orden mi vida, yo quiero administrar mejor mi vida, lo que el Señor ha puesto en mis manos. Hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Eso hace el libro de números. Y con lo que tengo, le voy a dar prioridad al Señor. Él va a estar en el centro de mi tiempo, en el centro de mis talentos, en el centro de mis recursos. Te voy a dar prioridad, Señor. Y dándote prioridad, voy a organizar mis funciones, mis labores, mis horarios, partiendo de lo que tengo, que estos son entrenamiento hacia lo que el Señor me quiere llevar.
Démosle gracias al Señor en esta mañana, oremos, entregándole este nuevo día, agradeciéndole por esta semana que estamos terminando, pidiéndole que prepare nuestro corazón para la Semana Santa y que tengamos muy presente al Señor en esta nueva semana. Padre, yo te pido tu bendición, te pido que tu palabra se arraigue en nuestro corazón, que siempre podamos atender, eterno mío, tu voz en medio del desierto, que es el lugar donde tú nos hablas. Yo te pido, Señor, que nos des luz, sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, poder, dominio propio, para discernir cada cosa, para depurar en nuestras vidas lo que no sirva, Señor, pero para mejorar lo que viene de ti. Te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, y te pido que nos acompañes este fin de semana, que nos permitas congregarnos y no dejarlo de hacer como algunos tienen por costumbre, sino advertir los tiempos y estimularnos a las buenas obras y a la fe. Te lo pido, Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.